Está grabando. Esta era la ayudantía que queríamos hacer hoy, que va a ser una ayudantía de un poco de bienes y elasticidad, ¿ya? Porque obviamente lo que entra en la prueba es elasticidad, utilidad, los primeros principios de la economía, frontera, posibilidad de producción, todas esas cosas, pero no tenemos tanto tiempo porque, ¿qué te dijo el profe respecto a la prueba? Ya tenía fecha, ¿no? Más o menos. El 1 de diciembre. El 1 de Habían diciembre, ya, puesto el 1 de perfecto. diciembre. Sí, yo creo que esta semana voy a ver elasticidad, entonces la otra semana ya vamos a estar viendo el tema de utilidad. Ya, entonces, para partir, la primera pregunta son dos comentes que lo vamos a realizar acá en Excel, que es exactamente lo mismo, pero la primera dice, reflexiona que en realidad no existen los bienes inferiores, porque cuando uno tiene más ingresos desea tener más bienes, incluidos los bienes de menor utilidad. Y entonces, como para responder este comentario, primero que todo, igual acá al lado hice como unas láminas con información, ¿ya? Entonces, primero tenemos que analizar los tipos de bienes que tenemos, ¿ya? Entonces, según el precio, primero que todo, podemos tener el caso de la ley de la demanda. La ley de la demanda supone que hay una relación inversa entre lo que es el precio y la cantidad que estoy demandando, ¿ya? O sea, si se abarata el costo, si yo encuentro a un bien que es más barato, que está reduciendo su precio, yo lo voy a demandar en mayor cantidad. Esa es la idea. Entonces, por eso la curva de demanda, cuando tú la trabajes ahora y cuando la trabajes después para la prueba 2 y para siempre, tiene una pendiente que es negativa, ¿ya? Porque la relación entre el precio, como te decía, y la cantidad es inversa, ¿ya? Entonces ahí tenía un ejemplo de curva de demanda, donde tenía el precio de la hamburguesa y la cantidad de hamburguesa, por decirte algo, ¿ya? Obviamente en este caso acá dejé el precio como variable independiente y la cantidad como variable dependiente, pero igual se puede dar vuelta, despejar y dejar el precio en función de la cantidad, ¿ya? Sí, sí. Por lo general casi todos los bienes cumplen esta ley de la demanda, pero tenemos un tipo de bien que es el tipo de bien Giffen que se llama, que no se trabaja tanto en la realidad, no existe un bien que sea considerado Giffen en la realidad, pero lo que pasa con estos bienes Giffen es que a medida que yo aumento el precio, aumenta la cantidad demandada. Es medio loco como pensar esto, entonces igual como que en la situación de la vida cotidiana no nos vamos a encontrar con un ejemplo de esto, pero veo algo, un ejemplo teórico y está, ya existe en la teoría de los bienes Giffen, que te proponen eso, o sea, que un bien Giffen aumenta el precio, entonces puede aumentar la demanda por este bien. Después tienen los bienes según el nivel de renta que tú estás percibiendo como consumidor, ya que también es un factor importante para decidir cuánto vas a comprar y cuánto no. Entonces, para el tema de la renta tenemos los que son los bienes normales, que los bienes normales son aquellos que obviamente cuando tú tienes más dinero, más renta, vas a demandarlo en mayor cantidad. Ya, o sea, no sé, por ejemplo, el tema del 10% deja claro que muchas de las necesidades de las personas aumentaron, ¿cachai? Se empezaron a comprar, no sé, por ejemplo, mucha gente empezó a hacer el segundo piso a la casa, se compró artefactos para el hogar, pagó cuentas, etcétera. Entonces, al tener más renta, también nosotros tenemos la posibilidad de poder llegar y poder demandar una mayor cantidad de bienes y más variedad también. Entonces, esos son los bienes de tipo normales, ¿ya? Aumenta su consumo a medida que aumenta la renta. Y ahí tenía algunos ejemplos, como los bienes de primera necesidad, que estos son, por ejemplo, los alimentos, los remedios, que son bienes que yo no voy a dejar de consumir, en teoría, a pesar de que hay una variación en el precio. Ya los alimentos es muy difícil que yo los deje de consumir en algún sentido. Los remedios, si por ejemplo yo tengo diabetes, los diabéticos no pueden dejar de consumir ciertas medicinas, si no ellos fallecen, ¿cachai? Entonces en ese caso son bienes que son de primera necesidad para las personas. Y también tenéis bienes de lujo también por ahí, que son por ejemplo ya los automóviles, los televisores, esos artículos que ya van un poquito más afuera de la necesidad inicial del ser humano. Después también tenéis por ahí lo que son los bienes neutros, que los bienes neutros son aquellos que no cambian según el consumo o aumento de renta. ¿Ya? O sea, si yo aumento la renta, estos bienes no van a aumentar su consumo. Un ejemplo, el aire. ¿Ya? No porque yo esté ganando más dinero, voy a consumir más aire, voy a inhalar más aire, ¿ya? Porque eso no me va a dar más satisfacción. Entonces el aire es un bien que es el tipo neutro. Y por acá te lo destaco en negro, esto porque es parte del comente, lo que son los bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos que al aumentar la renta disminuye el consumo, ¿ya? Tú me dices, ¿cómo eso? Sí, pues hay bienes en los cuales yo aumento la renta y disminuyo el consumo, como el caso, por ejemplo, de la ropa de segunda mano. Si es que yo empiezo a adquirir una renta mayor, a percibir una renta mayor,
yo tal vez voy a empezar a comprar ropa de una mayor calidad que ropa de segunda mano, ropa usada, ropa americana, por ejemplo. ¿Ya? Es porque obviamente ya mi alcance a través de los ingresos me va a dar para poder comprarme los bienes como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese sería un caso de un bien inferior. La comida chatarra, por ejemplo, que también es considerado un bien inferior. Si yo tengo más dinero, voy a preferir, por ejemplo, ir a un restaurante que ir a un McDonald's, por ejemplo. ¿Okay? Ahí tal vez alguna persona pueda discutir, no, que el McDonald's me gusta, pero en algún sentido, para el ejemplo clásico, quitando obviamente todos los temas de los gustos, la comida chatarra es un ejemplo claro de un bien inferior también. Y después tenemos los bienes clasificados, que obviamente esto es aparte, pero igual es importante que se sepa, clasificados según cómo se relacionan con otros bienes. ¿Ya? Entonces ahí tenéis los que son los bienes sustitutos, por ejemplo, que los bienes sustitutos son los que se encargan de cubrir la misma necesidad, ¿ya? O sea que mientras mejor se cubra esa necesidad, mejores sustitutos son del otro. Por ejemplo, dos bienes sustitutos, la Coca-Cola y la Pepsi, ¿ya? Que son dos bebidas gaseosas muy parecidas, que cumplen la misma necesidad. No sé, también acá en este caso el zumo de naranja con el zumo de manzana, y los zumos son los líquidos de las frutas como tal, que también podrían ser bienes sustitutos, ¿no? Que cumplen la misma necesidad. Entonces, en este caso, cuando tú te encuentres con un bien sustituto, te vas a dar cuenta que su gráfica va a ser de esta forma. Ya que obviamente eso se va a ver, lo vamos a ver cuando toque el video de utilidad. Los chiquillos igual están viendo esta semana el tema de utilidad, pero en el caso de los bienes sustitutos, la gráfica es de esta forma. ¿Ya? Entonces, los bienes sustitutos son, o yo consumo 4 de manzana o 4 de naranja, pero no consumo una combinación de ellos, ¿ya? Porque son sustitutos, como te decía anteriormente. También después tenemos lo que son los bienes complementarios, que son aquellos bienes que se consumen en conjunto, ¿ya? O sea, que no pueden consumirse por sí solos, como en el caso de un zapato izquierdo y un zapato derecho, que cuando yo voy a la tienda no me los venden por separado porque se consumen juntos. Un hardware y un software, que son también parte del consumo en conjunto de un equipo de computación. El auto y la benzina también, que obviamente sin benzina el auto no anda, y la benzina su uso por los señalales con el propósito de venderse a los automóviles. Entonces ahí tenéis puros bienes que son complementarios, ¿ya? Y que me importa esto destacar es que si son complementarios, los efectos que sucedan sobre uno igual los va a afectar a otros. Por ejemplo, en el caso de los complementarios, si yo aumento, no sé, por ejemplo, disminuyo el precio de uno de los bienes complementarios, por ejemplo, no sé, los software, probablemente el precio de los hardware también disminuya, porque son bienes complementarios. O sea, el consumo como es en conjunto va a aumentar. No necesariamente tenga que disminuir, como te decía anteriormente, pero el consumo como es en conjunto, como yo voy a disminuir el precio de uno, es posible que el consumo en conjunto de ambos también aumente, ¿ya? Porque obviamente a menor precio, mayor demanda. Ya, entonces para no perder más tiempo en los comentarios, no sé si te quedó claro el tema de la clasificación de bienes, las que pueden haber. Sí, sí, Vale, claro. ya, vale. Esos es como los tipos de bienes que nos podemos encontrar. Entonces acá el comentario nos dice, se reflexiona que en realidad no existen los bienes inferiores, porque cuando uno tiene más ingresos desea tener más bienes, incluidos los de bienes de menor utilidad. Eso nos dimos cuenta que era falso. O sea, yo si tengo una mayor renta, como te decía anteriormente, no necesariamente yo voy a querer comprar bienes que son inferiores en todos los sentidos. ¿Para qué voy a querer comprarme o seguir comprando McDonald's, no sé, para almorzar, si ya tengo dinero, si tengo una mayor renta, ¿cachai? ¿O para qué voy a comprar ropa de segunda mano, si ya tengo el dinero para comprar ropa de calidad en ese sentido? Entonces son cosas que no van a aumentar el consumo, sino que van a ver en decaimiento su consumo. Entonces, en ese sentido, si estamos en presencia en la vida cotidiana de lo que son los bienes inferiores, ¿ya? Entonces, en este sentido, el comente sería falso, porque acá te dice que siempre pasa que mayor ingreso, mayor consumo. Eso es falso porque en el caso de los bienes inferiores se ve claramente cómo el aumento de renta hace disminuir el consumo de estos. ¿Y por qué disminuir el consumo? Porque finalmente estos bienes que son de segunda mano, como les decía, o bienes inferiores, no dan el valor suficiente al cliente o al consumidor, ya que cuando compra o demanda algo lo hace por un valor que él siente o que tiene un producto para él. Recuerdo otra cosa, que el valor es subjetivo, o sea, mi valor para algo puede ser diferente a tu valor para algo, ya porque los gustos van variando. Entonces, cuando yo mido la utilidad de un objeto, probablemente es diferente a la utilidad que tú sientes, y en ese sentido la utilidad pasa a ser algo más subjetivo.
cuando es desde la perspectiva de utilidad que me puede brindar. Entonces, este comentario era falso, porque ahí hay un ejemplo claramente de cuáles son los bienes inferiores y sucede esto que te comentaba de que disminuye el consumo cuando aumenta la renta. ¿Alguna duda con eso? Tengo una duda con respecto a la respuesta. ¿La respuesta siempre, por ejemplo, aquí siempre va a ser falso? ¿O uno si justifica que es verdadero y No, da su no motivo siempre, puede ser verdadero? claro, puede ser verdadero o falso. Ah, Ambas. ya. En este caso yo te la descarto como falso porque yo conozco en la teoría que hay un bien que se llama bien inferior, ¿cachai? Que en la teoría está explicado cómo es. Entonces, la teoría te da esa ventaja, ¿cachai? Está Claro, es respaldado que que eso existe. Entonces ahí tú puedes mentir. ahí, por ejemplo, si uno lo ve en el caso de por persona, que es lo que estás diciendo tú, claro, pues falso. Porque la persona, mientras más dinero, va a disminuir la cantidad de la demanda de este caso en McDonald's, ¿cierto? Claro. Pero si uno lo ve como a nivel país, por ejemplo, eh, Ahí nos meteríamos eh, un poquito más la subjetividad igual, ¿no? Porque claro, yo claro, puedo estar en una situación de una persona que efectivamente no tiene las mismas condiciones que planteamos para esta resolución, pues, ¿cachai? Que obviamente no tiene claro, ese nivel de ingreso, lo entiendo desde esa perspectiva, ¿cachai? Entonces, por eso yo decía que el valor es subjetivo de las cosas, ¿cachai? Porque ya, probablemente ya. para lo que a mí valga poco, o para lo que a mí sea un bien inferior, como era el tema de McDonald's, que lo veo así como, sabéis que no, porque no me da el valor, que es como muy penca, etcétera, como de segunda mano, eh, para mí no tiene ese valor, ¿cachai? Pero para otra persona puede tener valor, ¿se entiende, no? Porque para esa Sí, persona sí, puede ser algo accesible a su bolsillo, porque sabéis que con esto come toda la familia, es rápido, todo lo que queráis, ¿cachai? Entonces ahí tú podéis tener esa discusión con personas que desde su perspectiva tienen una utilidad para ellos, ¿cachai? ya dale. Que sea parte del... Ya, entonces tal vez por ahí no es el mejor ejemplo de McDonald's, tal vez, eh, me quedo más, por ejemplo, con el de la ropa. Con el de la ropa se ve un poquito más. Pero también acá en Chile pasa que la gente en su cultura consume ropa americana, ¿cachai? Usada, a mí igual me gusta y todo eso. Entonces también es como complicado ya cuando uno empieza a darle esos factores, más como de un contexto y esas cosas. Entonces, Ya dale. acá hay análisis igual intenta como sacarle un poco el contexto de la situación, ¿cachai? Ándate Sí, como sí. más a lo teórico del desarrollo del problema, como no tanto como lo subjetivo, aunque está bien igual, porque uno siempre tiene que tener una interpretación de la situación, ¿cachai? Ya, vale. 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 El, ya, el comente 2 te preguntan, te dicen cuando la cantidad demandada, cuando la cantidad que demandan los consumidores de un determinado bien se encuentra en el tramo elástico de la función de demanda, se puede sostener que si sube el precio del bien, el gasto total aumentará, ¿ya? Se está diciendo que acá lo importante es que te dicen que el consumidor está en el tramo elástico y te habla de la función de demanda. La función de demanda es la que te explicaba acá en la pregunta uno, que era esta, ¿cachai? Que puede estar representada de esta forma, matemáticamente. Entonces, es una función de demanda, no sé, pongámosle una A menos un precio por la cantidad, ¿ya? Entonces, cuando yo te hablo del concepto de elasticidad, porque acá te dice algo del tramo elástico, por ejemplo, la elasticidad hace referencia a la sensibilidad o cambio que puede sufrir una variable a causa de que otra cambió, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la elasticidad precio de la demanda, que es la elasticidad que relaciona a esta curva, que es la curva de demanda, que la elasticidad precio de la demanda relaciona lo que es cuánto va a variar lo que yo consumo cuando hago variar el precio, ¿ya? O sea, cuando lo hago variar en 1%, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si la demanda es muy elástica, sucede que si yo varío el precio en un por ciento, la cantidad en la cual va a variar el consumo va a ser mucho mayor, no sé, en un 3%, en un 5%. ¿Ya? Ya. Y mientras más elástica sea, más extremo va a ser el cambio que va a sufrir cuando yo haga un cambio en el precio. Diferente es cuando yo voy a hacer como en el tramo inelástico, que va a pasar que cuando yo hago un cambio en el precio, la cantidad que va a cambiar va a ser muy nula, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, lo que te comentaba anteriormente, los bienes que son de primera necesidad, que son bienes que a pesar de que cambie el precio, siguen consumiéndose de la misma manera, ¿ya? Porque no podéis dejar de consumirlos, porque son necesarios, etcétera. Entonces, en este caso, lo que pasa con la elasticidad precio de la demanda, que es esta aquí, como yo te comentaba, que tienes la curva de demanda, la misma que teníamos acá, lo que se hace es calcular la derivada de la función,
O sea, en este caso puede ser Q o X, que es lo mismo, que es cantidad. Ah, disculpa, aquí vamos a cambiar. El precio acá era una variable, disculpa, así que aquí debería ser por un beta, pongámoslo por un. Entonces acá lo que uno hace, dice la derivada de la cantidad con respecto al precio. O sea, sería derivar todo esto con respecto al precio. Ya, por ejemplo. Y multiplicarlo por el precio sobre una cantidad. Y eso es un valor absoluto. Esa es una fórmula nomás que vamos a aplicar en el problema 3 y va a quedar más claro, ¿ya? Pero es una formulación muy sencilla de aplicar. Con esa tú puedes determinar en qué punto de la curva se encuentra, o sea, en qué elasticidad tiene un cierto punto de la curva que tú quieres analizar, ¿cachai? Estoy en un tramo elástico en donde si yo cambio el precio va a cambiar mucho la cantidad, estoy en un tramo inelástico en donde no va a cambiar tanto la cantidad, o estoy en un tramo unitario en donde si cambio en un porcentaje el precio, la cantidad lo va a hacer en el mismo monto, ¿cachai? En el mismo módulo de cantidad. Entonces, para responder esta pregunta es súper simple. Cuando tú tienes un tramo muy inelástico o cuando te acercas a ser muy elástico, entonces esto hablamos de que hay más bienes sustitutos. Entonces los sustitutos son los que vienen a reemplazar tu bien, que cumplen la misma función en el mercado, pero que quieren venderse a, no sé, a un precio más atractivo, que tienen algún valor diferente, una ventaja, etcétera, y quieren sacarte del mercado. Y además, si estamos más cerca de lo que es el tramo inelástico, más inelástico, entonces decimos que el bien se acerca a ser de primera necesidad. O sea, que si es de primera necesidad es que menos sustitutos tiene, que es más imposible o sea, que es imposible reemplazar al bien cuando se vuelve perfectamente inelástico, ¿ya? No necesariamente tienen que ser alimentos o tienen que ser remedios, sino que también pueden ser espectáculos que tengan experiencias únicas, que sean irrepetibles también, ¿cachai? Que sean experiencias únicas, también pueden ser parte de un bien que puede ser considerado un elástico. Ya, entonces, como te decía acá, el comentario dice, cuando la cantidad que demandan los consumidores de un determinado bien se encuentra en el tramo elástico de la función de demanda, se puede sostener que si sube el precio del bien, el gasto total aumentará. Eso me suena que es falso. ¿Por qué te digo que es falso? Porque si estoy en un tramo elástico, eso implica que también hay más sustitutos. Entonces, si yo como estrategia aumento el precio, lo que va a pasar ahí es que si yo aumento el precio de mi bien, los sustitutos van a empezar a agarrar mercado porque la gente los va a ver más baratos, va a ser la misma necesidad, entonces los va a empezar a comprar. Entonces, si yo aumento el bien, va a disminuir el gasto por este bien. ¿Y por qué? Porque porque debido a que los sustitutos van a ser más llamativos. Recuerda siempre que para un consumidor el precio es una de las características más importantes al momento de decidir si comprar o no, además de la calidad del producto, si es que tienen buena atención también, pero el precio es como lo más llamativo para nosotros los consumidores. Entonces, en ese sentido, es claro que si estoy en un tramo elástico y le subo el precio de la cuestión, no lo van a demandar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, disminuye el gasto por el bien, no aumenta. No sé si te quedó claro el comentario. Sí, sí, claro. Ya, vale. Entonces vamos a la pregunta 3. Y esta acá la de desarrollo, que es una pregunta de elasticidad, que vamos a usar las formulaciones que requiere el cálculo de elasticidad, muy sencillo. ¿Ya? Acá voy a copiarte fórmula para que la tengamos acá. Entonces, decía lo siguiente. Los alumnos de la Universidad de Santiago están realizando una colecta de ropa para la gente en situación de calle y te dicen que la demanda por este bien está dada por la siguiente curva. Entonces te entregan una curva de demanda que tiene más de una variable adentro y está dada por 250 menos 6 por el precio de X, más 7 por el precio de Z, menos 2 por el precio de Y, más toda esta expresión por el precio de R, más 0,035 por el ingreso o renta, ¿ya? Y te dan los valores del precio de Y, el precio de Z, el precio de R y el ingreso. Y te piden como primera condición determinar la función de demanda de la ropa, ¿ya?
Entonces, tenemos que la función que define la función de demanda por la ropa estaba por XD, ¿ya? Entonces, a ver, voy a empezar con una ecuación mejor para... Ya, entonces aquí sería X sub D va a ser igual a 250 y tendríamos que reemplazar solamente los valores que están entregando, excepto los valores de X, porque tú querías obtener la función de demanda de la ropa y sabemos que la ropa es el bien X, representado con una X. Entonces, lo que necesitamos para poder representar la curva de demanda es el precio del bien X y la variable de cantidad. Entonces, no la reemplazamos. Tampoco te dan el valor, en todo caso. Te queda 7 por peseta que te lo dan, que es 1, menos 2 por el precio de I, que viene siendo 3. Y fíjate en el término que viene ahí, es 10 menos la raíz del logaritmo de Euler elevado a 100. Si yo desarrollo el logaritmo natural de Euler elevado a 100, eso te queda 100 como resultado y la raíz de 100 es 10. Entonces yo hago la resta y esto término se anula. El que está entre el ingreso y el precio de ahí se anula, entonces lo voy a poner como un 0 y después te queda el 0,035 por el ingreso que era 17.500. ¿Ya? Entonces, al reemplazar ahí, espérame, al reemplazar ahí, me da como resultado a mí de la curva un valor de, dame un segundo, me da un valor de 863,5 menos 6 por Px. Entonces ahí ya tengo la representación de mi curva de demanda, ya en función del bien X, que es la ropa. ¿Ya? Entonces te dice que está dado por esto. Entonces ahí está ya lista la letra A. Después la letra B, lo que te pide es, si el precio inicial del bien es 12 y este sufre un aumento de 3 unidades, señale cuál es la elasticidad de la demanda para X. Explica el significado de los resultados. Entonces, acá este ejercicio tiene un el valor del precio, te lo dan y te dicen el precio es de 12. Pero si tengo el precio inicial, lo tengo, también podría calcular la cantidad, porque tenemos la ecuación en la letra A que me define la relación entre la cantidad del bien X y su precio. Entonces, para determinar la cantidad, lo que voy a hacer es reemplazar. Va a ser 863,5 menos 6 por este 12 aquí. Y ahí me da la cantidad de bien, ¿ya? Entonces, con un precio de 12, se demanda una cantidad de 791,5. Entonces, yo quiero calcular lo que es la elasticidad en ese punto, porque te dice, señale cuál es la elasticidad de la demanda para X. Entonces, lo que tú analizas cuando analizas la elasticidad es analizar un punto, ¿no? Como te explicaba anteriormente, esta fórmula de acá, un segundo acá, voy a borrar acá. Acá tenemos que la elasticidad se calcula de la siguiente manera, que es la derivada de la cantidad con respecto al precio, y eso multiplicado por un precio sobre una cantidad, ¿ya? Y eso todo en valor absoluto. Entonces, lo que yo debería hacer para calcular la elasticidad sería, reemplazamos la derivada de X con respecto al precio, sería, tú vas a la ecuación, si quieres vas a la ecuación inicial, también puede ser esta que ya tenemos acá, y derivas con respecto al precio de X. Si yo derivo con respecto al precio de X, ¿qué valor me daría acá o acá? Menos 6. Menos 6, ¿cierto?
Sí. Sí, pues entonces me quedaría bueno, más para, vamos a ver, igual, entonces, menos 6 por el precio que yo lo tengo, que es 12, y eso lo divides en la cantidad. Y eso lo voy a aplicar un valor absoluto porque te dice que es valor absoluto el valor. Ya, entonces en valor absoluto me da esto, ya 0,0909 66,52, ¿ya? Entonces tú recuerda que para el caso de la elasticidad precio de la demanda, esta es Inelástica. claro, es inelástica acá, ¿cierto? ¿Qué me había dicho que era inelástica, o no? Sí, inelástica. Claro, y pertenece. Entonces aquí probablemente no estemos en presencia de un bien que esté muy cercano a ser un bien de primera necesidad, ¿cachai? Que tampoco es tan Claro. La descabellado porque roba, ¿vos cachai? variación de precio es mayor a la variación de la demanda, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. Aquí la variación es mayor que la variación de demanda. Claro, entonces, claro, déjame, claro, definirte la conclusión de esa elasticidad, po, ¿verdad? Entonces, lo que pasa aquí es que por la variación en un por ciento, en un por ciento de los precios, las cantidades varían en un 0,091%. Esa es la variación, ¿cachai o no? Porcentual, o sea, casi nada, ¿o no? Una consulta en la fórmula que tenía arriba en valor absoluto. Sí, valor El de absoluto, X vendría siendo, claro, el X es la demanda, ¿cierto? la cantidad, pues, claro, que es la que la Ah, despejamos con la ecuación, pues, que ya tenía la ya, función de ya. demanda, pues, ¿cachai? Entonces acá llegué, puse el mismo precio y reemplacé, pues, que fuese el reemplazo aquí, pues, 863,5 menos 6 por el precio que me daban, Sí. Ya, ¿cachai? vale. Y ahí Sí, estamos listos y nos da esa elasticidad, pues, que está en el tramo inelástico. Recuerda que aquí esta es una variación porcentual, ya es porcentual el valor. De ahí yo te voy a mandar una demostración que te vaya a dar cuenta que el cálculo ya es porcentual. Algunas personas lo multiplican por 100 y ya está multiplicado por 100 cuando hacía el cálculo. ¿Ok? ok. Ya. Entonces, eso sería la parte B. ¿Alguna duda? ¿No? No, todo bien. Ya. Me voy a la parte C. Entonces, ahora la parte C me dice qué tipo de relación existe entre el bien X y los demás. Ya, entonces, siempre que a ti te pidan comparar dos bienes, eso hace referencia a lo que es la elasticidad cruzada. ¿Ya? Entonces, la tengo acá abajo, voy a copiar esto mismo acá. Cuando a ti te digan comparar bien, entonces estamos hablando de la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, la formulación para la elasticidad cruzada de la demanda es la siguiente. Tú usas esta fórmula, que es una misma derivada sin valor absoluto, que es como estoy trabajando un bien con respecto a otro, por ejemplo, aquí yo digo X con respecto a Y, lo que yo voy a hacer es derivar la cantidad del bien X, pero con respecto al precio de otro bien. Entonces derivo la cantidad de X con respecto al precio de Y y lo multiplico por el precio de Y sobre X. ¿Ya? Que esto vendría siendo el precio de otro bien, como te digo. Entonces, la ecuación, si tú te das cuenta que de la ropa está en función de un precio de otros bienes, pues, ¿cachai? El precio de I, por ejemplo, el precio de R aparece aquí. Entonces, para trabajar, por ejemplo, ¿qué relación? A ver, relación entre X e Y sería llegar y aplicar la fórmula que está ahí tal cual. Entonces sería derivar, por ejemplo. Voy a agregar una ecuación acá para... No, vamos a hacer directo. Entonces, elasticidad. Elasticidad cruzada. Entonces, lo que tú vas a tener es que tienes que derivar primero X con respecto al precio.
Ya, entonces si yo derivo acá la cantidad con respecto al precio de I, porque en este caso estoy comparando X con Y, si derivo con respecto al precio de I, ¿cuánto me va a dar esa derivada? Sí, tengo ahí. -2. Menos 2, ¿cierto? Entonces sería menos 2 por el precio de I por la cantidad de I. ¿Tú tienes el precio de I o la cantidad de I en alguna parte? ¿Tú tenías algún punto de referencia? ¿Te dicen algo en este enunciado? O sea, tengo el X, Ya, pero ¿o ¿cuál? no? O sea, podría ser cualquier X, pues, porque acá yo tenía un X porque me daban un precio, ¿cachai? Ah, Pero acá me dan algún punto, no me dan nada, no. no me dan nada, ¿cierto? Solo tengo que la derivada es menos 2. Entonces es menos 2 por algo, ¿cierto? Por el precio de I sobre X. Lo voy a dejar ahí. Espérate, voy a borrarle el igual porque si no lo toma como una oración matemática. Ya, entonces tenemos eso, ¿cierto? Ajá. Ya, entonces lo que tú tienes que hacer acá es que sabes que los precios son siempre positivos, ¿no? Siempre tienen que ser mayor a cero, Sí, ¿cierto? Entonces el supuesto uno es que cierto, el precio siempre positivo. Y el segundo es que las cantidades también son siempre positivas, ¿cierto? O cero, cierto. pero siempre positivo a cero. Porque si es cero, lo que pasaría aquí es que habría un problema, pues se indefine el ejercicio, la elasticidad, pues. Entonces tendría que ser una cantidad Ujú. positiva para que no hubiera problemas con la indefinición del término, ¿no? Sí, Entonces X también tendría siendo siempre positiva. Bajo el supuesto de que X es positiva y que los precios son positivos, y sabemos que acá teníamos menos 2 por esas cantidades, el valor de este término va a ser mayor a cero o menor a cero, debe ser menor que 0. menor a cero, ¿cierto? Entonces lo que yo sé es que la elasticidad cruzada de la demanda es menor a cero. Estoy completamente seguro, ¿cierto? Ujú. Y acá tenemos la clasificación de los bienes que son con esta elasticidad, que tenemos que si son menores a cero, son complementarios, si son mayores a cero, son sustitutos. Entonces, en este caso, este bien, ¿qué sería? Un bien, ¿o cuál es la relación? Complementario. Complementario, ¿cierto? Tienen una relación complementaria. Lo mismo sería con la relación X y Z, ¿cachai? Entonces, para X y Z, tampoco tenéis los datos de cantidad y precio, ¿cachai? Pero sabes que la derivada de la cantidad con respecto a Z vendría siendo ahora, ¿cierto? Ujú. La derivada con la cantidad con respecto a Z en este caso vendría siendo 7, ¿cierto? Claro, Entonces te quedaría, positivo, mayor que 0. claro, te queda 7 por esa cantidad, 7 por X sobre precio de Z, pero me da igual porque sé que eso es positivo. Son mayor a Ujú. cero, entonces en ese caso sé que la relación es de bienes sustitutos, ¿cierto? Y Cierto. Z son bienes sustitutos. Y por último tenemos el otro bien que es el R, ¿no? Oye, pero aquí igual podría ser sustituto perfecto, ¿no? ¿En qué caso, por ejemplo? En caso, no, en caso que X partido en peseta fuera un séptimo. Fuera un, ¿qué cosa? Fuera un séptimo, po. Un Claro, séptimo, está la claro. posibilidad, po, es una posibilidad, po, también, po. Pero ya sabemos que es sustituto, po, eso lo sabemos, estamos claros, po. Ah, ya. Claro, o sea, claro, que sea más perfecto, ¿no? Ya vendríamos cuál sería el problema con este bien, ¿no? Si fuera muy sustituto, muy perfecto, tendríamos que analizarlo, pero ya sabemos que es un sustituto de mi bien, o que tiene una función Ya. muy parecida, ¿cachai? Sí, sí. Y la relación entre X y R tenía elasticidad cruzada. En este caso, si te das cuenta, el término que acompaña acá es cero, ¿cierto? 0. Cero, entonces ahí tendríamos un cero multiplicando todo, ¿cierto? En ese caso ya Sí. tenéis que el resultado es cero. Y si es cero, la relación es independiente. O sea, son bienes que no se relacionan. No sé si te quedó alguna duda. Todo bien, todo bien. Todo bien, perfecto.
Ya, pues entonces sigamos con... recuerda cuando son bienes perfectamente elásticos, ¿sabéis la forma de la curva, no? Más o menos de demanda, si es que fuera perfectamente elástico. Infinito, ¿no? O sea, ley de infinito. Mira, por ejemplo, si Epsilon. fuera perfectamente elástico, esta curva sería horizontal, ¿cachai? Claro. Si fuera perfectamente elástico, sería vertical, Ujú. ¿cachai? Para que, o sea, si te Sí, aparece alguna pregunta que te toque dibujar, esa sería como la orientación de la demanda y oferta, o sea, de la demanda en este caso, porque todavía no nos vamos a meter con la oferta, ¿ok? ok. Ya, y entonces el último nos quería ver qué tipo de bien es X, me preguntan, me parece. ¿Qué tipo de bien es X? Justifique su respuesta en base al nivel de renta. Entonces te piden en base a la renta que tengo, dime si soy un bien normal, si eres un bien inferior, y es lo que te explicaba anteriormente, vos. Ya que hay bienes que en la teoría son bienes que son inferiores, ¿cachai? Pero que no se encuentran muy a menudo, que es la ropa de segunda mano, la comida rápida, etcétera. Pero que en la teoría existen. Entonces, para el cálculo de la elasticidad de renta, la demanda, tú también tenés la ecuación que tiene la renta acá. Entonces, tendríamos que, en este caso, derivar con respecto a la renta. ¿Ahí cuánto te quedaría la derivada con respecto a la renta? Si es que la renta es el I, por si acaso. Claro, 0,000, 0,35, 0,035. Claro, te queda el 0,035, ¿cierto? Aquí te queda el 0,035. Voy a reemplazar la elasticidad, entonces te queda que es 0,035. Eso te queda por la renta sobre la cantidad, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo te pidiera la elasticidad renta, la demanda, ¿yo tengo la renta del usuario o no? La renta, parece que estaba. Estaba, ¿cierto? Sí, Te da que 17.500, ¿cierto? cierto. Entonces, si yo trabajo con esa renta, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener que multiplicar el 0,035 por la renta, ¿cierto? No sé si... 17,500, ¿sí? ¿Sí? 0,035 por 17.500. Ya, entonces me queda 600, ese 612,5 y todo eso partido en X, ¿cierto? Claro. Lo voy a escribir en una ecuación para que quede un poquito más claro. Entonces teníamos que acá, teníamos la fracción que nos daba como resultado de eso, ¿no? 612,5 sobre X. Eso nos va a dar el resultado al reemplazar la renta. Entonces, acá tenemos dos posibles casos, ¿ya? Ya sabemos que como está conformado este término ya va a ser positivo, ¿cierto? Porque las cantidades son positivas. Mayor a cero. Claro, Sí. exactamente. Entonces, la posibilidad que tiene este bien en este caso es que él puede ser de categoría primera necesidad o puede ser de la categoría bienes de lujo. Los bienes de lujo son aquellos que tienen una elasticidad mayor a 1, ¿ya? En este caso, estos de acá, cuando son menores a 0, son los bienes inferiores, ¿ya? Pero estos son los bienes cuando son mayores a 1, son los bienes de lujo, y entre 1 y 0 son los bienes normales, ¿ya? Entonces, si esto está entre cuando elasticidad, en este caso, está entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, en ese caso, si está entre 0 y 1, vendría siendo un bien de primera necesidad, ¿ya?
Voy a copiar esto un poquito más abajo para hacer un cálculo. Entonces, lo que yo te planteo acá es hacer la siguiente inecuación, que corresponde a lo siguiente. Ay, no veo la... Dame un segundo. Esa es la herramienta. Ay, perdí la herramienta de la cuestión. Ya, voy a tomar esta acá mismo y lo voy a copiar. Ya, entonces, lo que pasa aquí es que este puede ser menor, puede ser menor o igual a 1, ¿cierto? Si es menor o igual a 1, se transforma en un bien de primera necesidad, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué valores de cantidad podría tomar la parte de abajo para que correspondiera a un bien de primera necesidad, para que los valores fueran menor o igual a 1? ¿El mismo numerador o un número mayor? X debería ser mayor o igual a 612,5, ¿cierto? Sí. Para ser de esta categoría. Y para el otro caso, como son los bienes de lujo, es cuando la elasticidad renta de la demanda es mayor a 1. Lo que debe ocurrir es que el denominador debería ser inferior a 612,5, ¿cierto? No sé si... Y ahí está, y ahí te quedaría que para qué rango sería bien inferior y para qué rango sería bien de primera necesidad. No sé si te queda claro. Claro. Y ahí Arriba tenemos, creo que dime, arriba tenía que ser mayor. acá claro, mayor o igual, pues claro, para que sea menor o igual a 1, este resultado de acá, ¿cierto? Ah, Que acá donde me fallaron los símbolos, como estoy compartiendo la pantalla completa, no me salen los símbolos. Acá están, acá están. ¿Eh? Ah, ahora se entiende. pero se entiende ya, ese era el tema. Ya, Sí. entonces, ahí estaría la ayudantía. No sé si te queda alguna duda, alguna pregunta. No, no, esto se va a YouTube, ¿cierto? Sí, Al la voy a canal subir que a tiene. YouTube. Y me quedaría ver el tema de utilidad, la ayudantía de utilidad y eso. Te recomiendo igual que en YouTube, en el canal, hay videos como que explicativos de los tipos de bien, elasticidades también. Te recomiendo las ayudantías que son de preparación para la prueba. Yo creo que esas igual están bien buenas en contenido para estudiar. Ya. Voy a parar.